Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración, domingo 25 de abril. La palabra de Dios dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermano, mediante este preludio en este momento de... Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo 110. La palabra de Dios dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites seguir alabando y glorificando tu santo y glorioso nombre a través de estos medios de redes sociales, Señor, rogándote, Padre, que tú le des la sabiduría, le des las palabras a nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, Señor, el cual va a dar el mensaje, Señor, que sea un mensaje que nosotros, lo que lo vamos a escuchar, Señor, podamos sentirlo, vivirlo y sobre todo llevarlo a la práctica. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios mediante el himno número 485. Hoy tu iglesia se reúne. Cristo Salvador.
Lectura devocional la encontramos, hermanos, en el libro de Números, capítulo 3, versículos 1 al 13. Trata sobre el censo y deberes de los levitas. La palabra de Dios dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y construirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión que está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por las bondades que Él nos da todos los días, agradeciendo en su misericordia que Él pues nos está permitiendo continuar con los servicios, y si también lo permite el Señor, dentro de 8 días también estaremos ya de una forma presencial. Vamos a orar por este motivo, por los enfermos y por la salud, por las familias de la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque tú permites, Señor, que continuemos con el culto público para ti, Señor, a pesar de que lo hacemos de esta forma. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas que siempre estemos conscientes, Señor, de tu majestuosidad y que tú eres el único que merece toda la adoración. Te bendecimos, Señor, como un Dios todopoderoso, y te damos las gracias por la vida que nos das. Así mismo también oramos por los enfermos que se encuentren en sus casas, en los hospitales, Señor, de cualquier tipo de enfermedad. Oramos para que tú los bendigas con la salud, Señor, que en tu voluntad se encuentre que ellos puedan sanar, y también que fortalezcas a la familia, a los mismos enfermos, Señor, en la fe, para que ellos continúen, Señor, con las actividades que tienen que hacer todos los días, Señor. Así mismo también oramos por la economía, Señor, de tu iglesia y de todo el mundo también, todas las familias, para que tú siempre nos estés sustentando en las cosas materiales, Señor. Te damos las gracias porque ha habido alimento en nuestro hogar, ha habido vestido, y es únicamente gracias a ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a los hogares de todo el mundo, Señor, con un trabajo, Padre, para que podamos siempre subsistir y alimentarnos, Señor. Padre, te agradecemos también porque tú nos permites que quizá en unos días estemos ya de una forma presencial en el templo para bendecir y alabar tu santo nombre, Señor. Te pedimos que tú pongas todo en orden, Señor, que permitas que los trámites correspondientes, Señor, la logística que tenemos que hacer esté siempre
adecuadamente, Señor, para que podamos recibir a los hermanos en el tiempo que tú lo indiques, Señor. Será dentro de 8 días o en el tiempo que tú permitas, para que podamos así estar listos para que tu nombre sea siempre ensalzado. Te agradecemos por ese tiempo, Señor, de prueba en la iglesia, Señor. Te agradecemos porque tú permites, Señor, en cada uno de nosotros que continuemos fijando solamente en ti, Señor, nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes cada día a poder estar más conscientes de tu palabra, a poder leer tu palabra, Señor, estudiarla y orar siempre por las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición, Señor, para las familias de la iglesia Getsemaní principalmente, y que siempre en cada uno de nosotros tu amor y tu bendición siempre se encuentren. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, es el momento de los avisos. Les informamos que estamos armando toda la logística para la apertura del templo el próximo 2 de mayo. Falta cubrir algunos requisitos de tipo oficial, que es ante gobierno. Esperemos que queden concretados antes de esa fecha. De todos modos, hermanos, les invitamos a que se comuniquen con la hermana Mara los días lunes, miércoles o viernes para agendar, para que si tienen el deseo de participar en el culto de ese día, pues irse anotando, hermanos. Salvo caso en contrario, se les notificará oportunamente a través de este medio si hay algún cambio, hermanos. Asimismo, se les notifica que para entrar al templo será de manera ordenada. Se les indicará a cada uno de ustedes el lugar en el cual deberán sentarse. Asimismo, les pedimos pues que respeten ese orden
es por cuestiones de sanidad y de distancia. Se les recomienda traer obviamente el cubrebocas y que durante todo el tiempo del culto no se lo van a poder retirar. Sí vamos a poder alabar a Dios a través de la alabanza. Evidentemente pues se les recomienda que no lo hagan con mucha fuerza porque pueden hiperventilar y puede haber problemas. Entonces háganlo con calma, hermanos, y asimismo se les recomienda que traigan su Biblia y su himnario. Debido a la pandemia, los diáconos no les proveeremos en estos cultos ni Biblia ni himnario. Cada hermano deberá de traerlo y asimismo el programa se publicará, la orden de culto, el domingo 1 de mayo, para que ustedes lo puedan ver. ¿Para qué, hermanos? Para agilizar el culto por los tiempos. Entonces es necesario que pues desde casa ya tengan ordenado ya con un separador las lecturas bíblicas, los himnos que se van a entonar, hermanos, para que demos un poco más de tiempo a la predicación de la palabra, hermanos. Entonces los exhortamos y los invitamos a seguir ese orden. Reiterándoles que estén atentos a cualquier comunicado del consistorio de esta amada iglesia. Pasando a otro punto, hermanos, es el momento del ofertorio. La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Señor y Padre nuestro, tus hijos aquí reunidos ofrendan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estos dineros, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice al administrador de estas ofrendas, Señor. Poniendo en tus manos todo esto, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de la lectura bíblica, la cual se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 17, versículos 1 al 13. La palabra de Dios dice, hermanos: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa,
y serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Vamos a continuación, hermanos, a escuchar el mensaje de parte de nuestro pastor, cuyo título es El sacerdote de Micaías, de labios de nuestro pastor Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, ya leímos el texto que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 17, y bueno, es un texto, como toda la escritura, importante para nosotros, y el día de hoy es el último mensaje del mes de abril, y el tema de abril, solo para recordarlo, es la comunión con Cristo, fuente de bendición. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Señor, te pedimos por tu palabra que la bendigas a nuestra vida. Oramos para que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, como lo ha hecho a tu iglesia a través de todos los tiempos, y que también tu Espíritu Santo aplique a nosotros, Señor, lo que necesitamos en la lectura que acabamos de escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en el periodo de los jueces, es un periodo muy difícil, ¿verdad? Conocemos la historia de los jueces. Es un periodo de aproximadamente 120 años, más o menos, 12, 14 jueces, que fueron los que gobernaron Israel. Un juez era un líder, ¿verdad? Era un caudillo, un líder que el Señor ponía en Israel para defenderlo siempre y para proteger al pueblo de los ataques del invasor. En el tiempo de los jueces no habían reyes, no había un orden establecido, y es precisamente en cada uno de los relatos que encontramos en el libro de Jueces, encontramos la frase, ¿verdad?, que nos dice: y en el tiempo de los jueces no había reyes y cada quien hacía lo que quería. Fue un tiempo de anarquía, un tiempo en donde el pueblo mismo no reconocía a nadie como la autoridad, y al no haber autoridad en el pueblo, pues había muchos problemas, ¿verdad? Pues las familias hacían lo que la Escritura está diciendo, hacían lo que querían, y obviamente las consecuencias pues eran desastrosas, ¿verdad? Donde en un lugar, en el caso de la iglesia, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Israel, toda la nación era la iglesia. En el caso de las iglesias, cuando no existe una autoridad fundamentada, bien establecida, que sea una autoridad firme, que con el propósito de ejercer la autoridad que Dios le ha otorgado, cuando no existe esta autoridad, pues siempre hay problemas y cada quien hace lo que quiere hacer en las iglesias. Y eso no es un modelo bíblico. El modelo bíblico es precisamente que la iglesia esté unificada, ¿verdad? Que la iglesia esté centrada en lo que Dios quiere para la misma iglesia, y juntos, ¿verdad?, estemos trabajando, y que juntos como iglesia tengamos la comunión con Cristo, pues Cristo es la fuente de bendiciones para nosotros. Estoy repitiendo el tema del mes de abril. Así que en la historia que nos toca hoy ver, es una historia bíblica, es una historia interesante. Usted ya la conoce, ya la leímos, y es acerca de una persona, ¿verdad?, que se le da el nombre de Micaía. Era un sacerdote, un jefe de su casa, y él lo que él pretendía era adorar a Dios a su forma, pero quería adorar a Dios, ¿verdad? Hay
reglamentos dentro de la misma escritura, hay formas, más que reglamentos, hay formas, métodos, en donde nos dice la escritura cómo tenemos que adorar a Dios. La adoración a Dios debe ser en un lugar público, en un edificio público como este en el que estamos. Este es un edificio en el cual puede entrar la gente sin ningún problema, siempre que no haya restricciones sanitarias como las que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Pero el modelo bíblico en el cual nos tenemos que basar es precisamente en donde la iglesia, todo el pueblo se reúne en un lugar, en un edificio, en cualquier sitio, y ahí dentro estén alabando al Señor. Una adoración personal, una adoración apartada de la iglesia no es el modelo bíblico, y es precisamente lo que vamos a ver. Este hombre, Micaía, intentó, como ya lo comenté, intentó adorar al Señor, tener un culto de acuerdo a lo que él pensaba. Y tristemente las consecuencias o lo que él hizo tuvo consecuencias muy fuertes que lo llevaron al punto de la muerte, una muerte espiritual, que es una separación del Señor. Vamos a empezar a ver este relato, que es un relato que nos puede dejar algunas cosas a nosotros o mucho entendimiento para poderlo practicar. Ya dijimos, ¿verdad?, que el tiempo de los jueces es un periodo de tiempo cuando la nación hebrea estaba en un estado desordenado y corrompido. Entonces la historia que nos toma lugar, no perdamos de vista ese detalle porque es importante. Esa historia está narrada en un tiempo en donde había desorden y el pueblo se había corrompido completamente. El episodio de Micaías, del capítulo 17, se relaciona con el capítulo 1, versículo 34. Si usted quiere ir ahí al capítulo 1 de Jueces, y vamos a ver qué dice el versículo 34. Dice el versículo 34: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no les dejaron descender a los llanos. Es decir, como estamos comentando, había guerras, había disturbios, había mucha revuelta en medio del pueblo. Los danitas, que era una tribu de Dan, están a punto de hacerle la guerra a esta otra tribu, etcétera, y hay muchas situaciones bien difíciles. Entonces podemos imaginarnos, no existe un lugar en donde toda la iglesia se reúna para adorar al Señor. Cada quien hace sus reuniones en sus casas, con sus vecinos, o sea, lugares en donde ellos lo deciden, en el campo, en el cerro, en ciudades, pero no hay un orden. Y la condición de las personas pues es va a los extremos, ¿verdad? La gente, en el sentido de que la gente llega a la desesperación, las personas porque ellos tienen una escuela, ¿verdad?, que han recibido desde niños, que es adorar al Señor. En la intención de adorar al Señor buscan muchas formas, y a veces las formas que buscan no son las indicadas. Nos dice, ¿verdad?, que en el episodio que estamos viendo en esta historia, se está refiriendo a lo que hizo Micaías. Hizo un pequeño santuario de su propiedad. Dice el versículo 1: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. En el versículo 1 y 2 vemos a Micaía, que era un ladrón, ¿verdad? Vamos a decirlo en palabras lo que son. Era un hombre ratero, era un ladrón, y él le robó a su mamá esta cantidad de dinero en plata, ¿verdad? Y entonces la madre, cuando se entera de que le han robado el dinero, ella no sabe que es Micaía, ella lanza una maldición, ¿verdad? Dice una maldición, y entonces este hombre, Micaía, cuando escucha que su madre está maldiciendo a aquel que tomó el dinero, que es él, se arrepiente, entre comillas, se arrepiente, y va hacia su madre, le dice: mira, mamá, el dinero aquí lo tengo. Y entonces la madre también, buscando no afectar a su hijito, pues convierte o trata de convertir la maldición en una bendición, ¿verdad? Le dice: bendito seas
de Jehová, hijo mío, le dice al final del versículo 2. Y el versículo 3 dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición, ahora pues yo te los devuelvo. Observemos bien esta situación, ese dinero que está siendo regresado, ¿verdad? La mamá, dice la madre, que entre los dos deciden hacer una imagen de talla, deciden hacer una imagen. Entonces, con ese dinero, dice el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces, miramos cómo es que son los escrúpulos de esta familia, ¿verdad? Tanto de Micaía, que era un sacerdote, y de su madre. Dicen, bueno, ya recuperamos el dinero robado que mi mismo hijo me robó, y ahora pues para que se convierta en una bendición y el Señor no lo castigue, vamos a hacer unas imágenes, y a las imágenes las vamos a adorar. Fíjense nada más qué ignorancia por parte de esta familia. Están en contra del segundo mandamiento del Señor, de los 10 mandamientos. El Señor ya tiempo atrás había prohibido, ¿verdad?, la adoración de imágenes, la fabricación y la adoración de imágenes de cualquier cosa que existiera en el cielo, abajo del cielo, en las profundidades del mar, etcétera. El Señor prohíbe eso para su pueblo, y el mismo pueblo, un hombre que se llama sacerdote, o que él dice que es sacerdote, está infringiendo la misma ley del Señor solamente para sentirse un poco quitado de la culpa de haber robado a su madre el dinero. Entonces, es un tiempo, ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, en donde la gente está completamente corrompida y está desordenada, y vemos el desorden. Si notamos el desorden que existía en los tiempos de los jueces, lo vemos en este relato. Por eso el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos deja estos relatos, nos deja estas historias, para que nosotros las podamos contemplar y no caigamos nuevamente en las situaciones que cayó esta familia. Podríamos entonces decir que es una familia que está en desorden ante las cosas del Señor. Bueno, lo que hace este hombre, santuario, hace un santuario que es de su propiedad, es de él, ¿verdad? Y es exactamente una representación en miniatura del tabernáculo de Silo. Usted recuerda ese tabernáculo, el cual, el tabernáculo de Silo estaba hecho, ¿verdad?, con el arca del pacto, con querubines, con serafines. Y entonces este hombre, ¿verdad?, y su madre mandan a hacer con la plata que había sido robada y que ya ahora es recuperada, mandan a hacer imágenes, ¿verdad? Y posiblemente, no, la palabra no nos lo dice, ¿verdad?, pero posiblemente era una imitación del arca y de los querubines. Así que Micaías y su madre, esto es importante, Micaías y su madre eran sinceros en su propósito de honrar a Dios, pero su fe estaba mezclada con una triste cantidad de ignorancia e ilusión. Qué triste, hermanos, qué triste que esto pueda todavía ocurrir dentro de las iglesias. Por falta del conocimiento bíblico, por falta de los modelos bíblicos que ya tenemos en la Escritura y que no podemos encontrar en ningún otro libro, sino solamente en la Escritura, y por leerlos por encimita, por sobre líneas, y no tomarles mucho en cuenta, y no hacer doctrina en la misma Biblia, entonces la gente se llena de ignorancia y de ilusiones, y piensa, ¿verdad?, piensa muchas personas que hacer cultos de una forma que no es bíblico le va a agradar al Señor, como estas personas. Ellos sabían, porque era un sacerdote, él sabía que el culto al Señor es un culto público, en el templo, donde está la iglesia. Sin embargo, él dice, yo voy a hacer mi propio templo, en mi casa, yo tengo dinero. La cantidad que nos está hablando es una cantidad muy grandísima, muy fuerte, muy fuerte. Sí, simplemente la cantidad que se le da al que va a fundir la plata, quien va a hacer esos ídolos, la cantidad que se le da es la cantidad más o menos que recibió en el capítulo anterior
Dalila, ¿verdad?, cuando entrega a Sansón. Eres una cantidad muy fuerte. Entonces, tienen dinero estas personas, tienen posibilidades de hacer en su misma casa un templo. Entonces ellos piensan, ya no es necesario que vayamos al templo junto con nuestros hermanos, no es necesario que nos reunamos en la iglesia, porque ya tenemos en nuestra casa a nuestros ídolos y están fabricados de acuerdo al modelo del templo de Silo, en donde habían los utensilios que ya mencionamos. Así que no necesitamos ir con los hermanos, adorar al Señor de una forma unida, vamos a hacerlo aquí en la casa. Ese no es el modelo. Ese no es el modelo bíblico, y ese es el pecado, ¿verdad?, que existe en esta familia. Esa es la situación bien difícil que está existiendo. No estoy diciendo, ¿verdad?, que en los hogares no tengamos cultos familiares. Claro que sí, definitivamente, ¿verdad? Si un hogar todos los días se reúnen los hijos, los padres, para leer la Biblia, para cantar un himno, una alabanza y para reflexionar en la palabra, síganlo haciendo, amén, claro que sí. Pero eso es muy distinto, ¿verdad?, a que digamos, bueno, pues yo como ya tengo en mi casa todos los elementos, tengo mi Biblia, tengo, no sé, a mi familia, ¿verdad?, que tenemos muchos dones que se hacen en la iglesia, pues ya no voy al templo. Esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, sí, sigamos orando al Señor de una forma familiar, claro que sí, pero el culto al Señor, el culto público al Señor debe ser en un templo. Por eso esperemos en el Señor, sí, claro que sí, que no haya ningún impedimento para que dentro de 8 días estemos físicamente los que podamos, de acuerdo a las condiciones físicas de salud y el cuidado que tenemos, estar juntos para alabar al Señor de acuerdo al modelo bíblico que tenemos en la Escritura. Entonces, estas situaciones que ellos estaban pasando, la familia, ¿verdad?, esta fe mezclada con ignorancia y con ilusión, los expusieron a la pena de muerte. Estoy repitiendo, no una pena de muerte espiritual, un alejamiento del Señor. Entonces, hermanos, dice el versículo 5, dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Fíjense cómo lo menciona, ¿verdad?, el escritor de los Jueces. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, es decir, un templo. No lo está probando el escritor, claro que no, sino está haciendo una crítica de lo que este hombre está creyendo que tiene. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Fíjense nada más todo lo que este hombre hizo. Vamos a ver el versículo 5. Dice esta palabra que hizo un efod, ¿verdad? Ahí en el libro de los Éxodos, de Éxodo capítulo 28, versículo 4, bueno, vamos a leerlo. Éxodo 28, versículo 4, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, cómo es que en cuanto a el efod, que el efod era un pectoral, un chalequito, vamos a llamarlo así, un chaleco que usaban los sacerdotes y que tenían 12 piedras, ¿verdad?, en el pecho, 6 de cada lado, cada una de las piedras simbolizando a una de las tribus de Israel. Así que el sacerdote, quien tenía el efod, no era solamente un adorno, sino que tenía la gran responsabilidad de orar por todas las tribus de Israel, por todos sus hermanos. Éxodo 28, 4, dice la palabra del Señor. El tema del capítulo 28 son las vestiduras de los sacerdotes, precisamente, ¿verdad? Y el 4 dice, versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, etcétera, ¿verdad? ¿Para quién tendrían que ser esta vestimenta? Lo dice más adelante, el 4, ahí en el 4, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ya leímos, ¿verdad? El hermano Alberto nos hizo el favor de leer hace ratito el texto en donde encontramos precisamente las condiciones, los requisitos que tenían que seguir para poder ordenar a alguien
que era sacerdote. ¿Quiénes eran los encargados del templo en el tiempo que estamos hablando, en el Antiguo Testamento? Aarón y todos sus hijos. Ya lo leímos ahorita, y también en el texto de Números capítulo 3, versículo del 1 al 13. Ahí encontramos, ¿verdad?, todas las características de los hombres encargados del templo. ¿Quiénes eran los encargados del templo? Aarón, el hermano de Moisés. El Señor así lo designó. Él dijo: deseo que Aarón que sea Aarón el que sea encargado de dirigir el templo, mi sacerdote. Y después de Aarón, todos sus hijos. Ya vimos quiénes fueron los hijos. Unos murieron y solamente quedó Eleazar, ¿verdad?, e Itamar, y ellos fueron los que siguieron este orden sacerdotal en todo Israel. Y aparte de ellos, los levitas, la tribu de Leví, fue entregada a Aarón para que ellos fueran encargados del templo. Solamente ellos. Y la palabra dice, ¿verdad?, que cuando alguien se presentaba que no era de la tribu de Leví, que deseaba estar en el templo para ser sacerdote, para dirigir los cultos, para estar al frente de la congregación, para dar los temas, etcétera, etcétera, dice la palabra que el Señor los veía como si ofrecieran un fuego extraño, algo extraño al Señor. No es bien recibido por el Señor. Bueno, esa es la palabra de Dios. Sí, todos somos sacerdotes en la actualidad, ¿verdad? Todos oramos por los hermanos, todos hablamos por los hermanos, intercedemos por los hermanos. Sí, pero hasta el día de hoy igual pues tenemos a los levitas que son encargados del templo. Vamos a llamarlo así, levitas, como lo hablan en el Antiguo Testamento. El día de hoy, ¿cuál es el nombramiento? Los pastores, los ministros de la palabra son los encargados, los que tienen que predicar la palabra, son los ministros. Ese es el trabajo que tienen los ministros: predicar la palabra, ministrar los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena. Los ministros, solamente ellos. Cuando alguien desea hacer lo que el ministro hace y por sus propios medios forzosamente se quiere meter en la iglesia, y muchos lo consiguen, están ofreciendo un fuego extraño al Señor, y el Señor no le agrada eso. Entonces, miremos cuáles son los ejemplos bíblicos que tenemos en la Escritura para que no caigamos en las situaciones pues negativas que se han hecho, ¿verdad?, a través de todos los tiempos. Bueno, entonces dice el versículo 5 es muy interesante, como toda la Escritura, claro, ¿verdad? Pero dice que este hombre tuvo un templo, dice, tuvo casa de dioses, ya tenía su templo, ya lo explicamos. Y también dice que él hizo un efod y terafines. El efod era exclusivamente para Aarón y para sus hijos. Y este hombre entonces hace un efod, ¿para quién? Para su hijo, ¿verdad? Para su hijo, porque es lo que dice. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Entonces este hombre, imagínense, a Micaías, yo pienso en lo personal, eso es algo muy personal que yo lo pienso. Creo que este hombre estaba un poco desquiciado, ¿verdad? Estaba fuera de lugar este hombre, Micaías, porque él se atribuye las características, las virtudes, las cualidades que tiene lo que tendría hoy el presbiterio. El presbiterio son pastores consagrados, ordenados por la palabra consagrado. Vamos a traducirla por ordenado. La ordenación de un pastor, esa es la consagración. Cuando en el Antiguo Testamento los profetas consagraban a los reyes, es decir, los ordenaban, ¿verdad?, a través de un rito con agua, etcétera, incienso, todo eso que hoy no se practica ni con agua ni con incienso, pero el día de hoy se sigue practicando eso. Cuando un hermano está en el seminario 4 años estudiando Sagrada Teología y termina los 4 años de estudiar la teología y después está 2 años como servicio social, vamos a llamarlo así como el mundo lo llama, que nosotros le damos el título de obrero. Y después de los 4 años de seminario y 2 como obrero en una iglesia o como servicio social, si hay alguna iglesia o templo, congregación que llame a ese hermano para el ministerio, que lo quieren como pastor, entonces le giran una carta al presbiterio, el presbiterio va al templo y ordena al hermano, después de hacerle un examen previo, etcétera, etcétera, y el presbiterio, que es un conjunto de pastores ordenados o consagrados, usando el lenguaje del Antiguo Testamento, ellos tienen la facultad de ordenar a un
un hermano que ya se preparó en el seminario, que ya estuvo trabajando en una iglesia para que pueda ser pastor. Ese es todo el trámite, no es algo sencillo. Este hombre, el hijo de Micaías, no hizo absolutamente nada. No estudió, no fue a un seminario, pero él no quería, su padre lo obligó a que fuera su pastor, a que fuera un pastor personal. Entonces, imagínese usted una familia que desee tener su pastor personal. Imagínese usted una familia que haga en su casa, donde viva, en el lugar que viva, que mande al albañil a construir una casa bonita, un templo, que ponga lo que quiera poner, y ya dice, ya tengo aquí mi templo, ya no voy a ir a Getsemaní, ya no voy a ir a ninguna iglesia, porque ya aquí tengo mi templo. Ahora voy a ver a algún hermano que yo sepa que está en la iglesia, aunque no haya estudiado, no me interesa, pero yo lo voy a llamar para que sea mi pastor oficial. Eso no puede ser. Eso fue lo que hizo Micaías. Eso hizo Micaías, por comodidad, como tenía dinero, toda la cantidad que tenía, que se la había robado, ya lo dijimos, pero tenía dinero, ¿no? Finalmente tenía dinero, pensó que con su dinero podía hacer absolutamente todo, imitar la iglesia del Señor. Qué atrocidad. Y entonces ese es un problema, hermanos, para la iglesia actual es un problema fuerte, porque a veces caemos en esto. No sé ahorita, ¿verdad? Honestamente no conozco ningún caso, pero podríamos imaginarnos que en todo ese tiempo de pandemia que tenemos, ya más de un año, pues es cómodo hacer esto, ¿no? Se podría hacer. Si tenemos dinero, compramos un terrenito por allí, por donde sea, un lugar bonito, un cerrito, en la chinampa de Xochimilco, hacemos una cabañita bonita, la instalamos con madera, pisos bonitos, así, muchas flores, etcétera. Y ya tengo mi templo y me consigo por ahí algún pastor que esté desempleado para darle trabajo. Eso no es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico, no es el modelo que el Señor quiere que sigamos, ¿verdad? Entonces, este hombre consagra a uno de sus hijos y él fue como si fuera un sacerdote para él. Y tenemos que recordar que la asunción al sacerdocio de alguien que no era de la casa de Aarón era una violación directa de la ley divina. Números capítulo 3, versículo 10, ya lo leímos. También capítulo 16 de Números, versículo 17, Deuteronomio capítulo 21, versículo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 4. No estamos hablando de teología reformada, ni dispensionalista, ni ningún título. Estamos hablando de la Biblia, y esta es la Biblia. Y la Biblia nos está diciendo cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir como cristianos. Y si no los seguimos, por eso no tenemos éxito en el ministerio, en muchas partes. Entonces, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 6 dice, cada uno hacía como mejor le parecía. Esa es la frase que siempre se repita. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo me imagino que si en ese tiempo, acá dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. Yo me imagino que si aquí en ese tiempo hubiera estado el rey Josafat o Josías, los quitan a estas personas, los mandan a encerrar a Micaías, les cortan la cabeza. No sé qué hubieran hecho estos reyes, pero eran reyes fuertes, con decisiones. Y no iban a dejar que un hombre, por muy rico que fuera, iba a estar rompiendo la ley y desviando a otros hermanos para que hicieran lo mismo. Reyes fuertes los hubieran quitado, pero como no había rey, no había autoridad, cada quien hacía lo que quería. Y eso no es bíblico, no es bíblico. Versículo 7, ya estamos terminando. Dice el 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero de allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, y vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre, o sea, mi pastor, y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año. Mucho dinero, y aparte de la plata que te voy a dar vestidos para tu vestimenta común, comida. Y el levita se quedó, y no solamente vestido para lo común, sino también para su oficio, ¿verdad? Y dice que él y el levita se quedó. Agradó pues al levita, pues cómo no le va a agradar. Claro que sí.
Y le agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Más ignorancia y más ilusión en la vida de Micaías, pobre hombre. Pero bueno, llega entonces, ya está preparado el templo particular, el templo personal de Micaía y de su mamá, y entonces viene un hombre. Este hombre, el levita, era de la tribu de Leví, claro que sí, él podía ser sacerdote, sí, claro que sí. Nos dice ahí, ¿verdad?, que venía de la ciudad de Bet-Helem. Nos podríamos confundir, pero no. Recordemos que los de la tribu de Leví podían casarse con otras tribus, con la de Judá, la de Benjamín, de José, Efraín, la que fuera. Es el caso quizás de esta persona. Su padre quizá era, no quizás, sino su padre era levita y su madre quizá era de otra tribu. Por eso él es que se encontraba en ciudades como Judá, como Bet-Helem, que no pertenecían a las ciudades que Dios había ordenado que fueran únicamente de los levitas. Bueno, es una explicación muy rápida para ver por qué dice que era de la tribu de Judá. Entonces, este hombre, ¿verdad?, este levita, dice que se había partido para ir a vivir a donde hallase. Esta palabra entonces nos dice que él se partió, la podemos traducir que es un hombre que no sabía qué hacer, era un hombre que estaba completamente desempleado. ¿Es pecado estar desempleado? No, no es pecado estar desempleado, claro que no. No, o sea, quizá muchos otros hemos estado desempleados en algún tiempo de nuestra vida, ¿verdad? No es pecado. Pero el pecado es que este hombre... bueno, la pregunta es, ¿estaba desempleado o estaba desadaptado? Y estaba desadaptado, era un hombre que estaba desadaptado. Estaba desempleado, sí, sin trabajo, pero estaba completamente desadaptado a la realidad bíblica, a la realidad que el Señor les había dado ya a todos estos hombres, a los hebreos, para que ellos se condujeran de acuerdo a la voluntad del Señor. Estamos viendo, hermanos, el tema de abril, lo vuelvo a repetir, es la comunión con Cristo, fuente de bendición. La comunión con Cristo, no la comunión con charlatanes como Micaía, ni como este hombre levita que por falta de trabajo y por desesperación le entró al trabajo que le ofrecieron, con una paga excelente. Por eso digo, ¿cómo no le iba a entrar? Pues claro que sí, porque era un hombre desadaptado completamente. Un hombre que no está desadaptado, aunque esté desempleado, no va a aceptar ofertas que no son bíblicas, definitivamente. Y estoy hablando de pastores. Estoy hablando de pastores. Un pastor no puede decir, es que no tengo chamba y pues me voy a predicar ahí con los católicos a ver si me invitan a dar estudios, o con los testigos de Jehová y los engaño como que creo su doctrina, pues para que me paguen, ¿no? Pues al fin ya estudié 4 años en el seminario. No, señor, no es así. Usted como pastor, espérese, o como si usted como estudiante, como seminarista, como obrero, está a punto de ser ordenado, espere a que una iglesia le llame. Si no le llama una iglesia en 2, 3 años, 4, pues revise su llamado que tuvo usted. ¿Sí le habló el Señor? ¿Sí el Señor le habló para que fuera pastor o no? ¿O usted se imaginó que Dios le habló? Eso es importante. ¿Ha escuchado el llamado del Señor para ser pastor? ¿Está en el pastorado porque Dios le llamó o porque usted quiso ser pastor? ¿O porque tenía dinero y pagó su licenciatura en el seminario cual sea? Pagó su licenciatura con sus propios recursos, sus libros, gastos, todo, porque tiene dinero. Y ya estoy en el pastorado, ordénenme porque soy pastor, porque ya acabé. ¿Tiene el llamado para el pastorado? ¿Tiene el llamado para el pastorado? Es importante, hermano. Si no tiene el llamado para el pastorado, mire, hágase a un lado, de verdad, siéntese en las bancas a escuchar, tome otro ministerio, no sé, el que sea, pero no el pastorado, si no tiene el llamado. Este hombre no tenía el llamado. Sin embargo, fue un hombre aferrado, obsesivo, ¿verdad? Y quiso estar en un templo particular. Y como ya lo mencionamos, fueron actitudes de hombres, tanto de Micaía como Jonatán se llamaba, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 18 nos dice el nombre de este levita. Jonatán no fue un hombre pensante, no fue un hombre que pasaba tiempo con el Señor, lo podemos notar claramente, ¿verdad? Por la misma ambición. Porque no tenía dinero, porque estaba desempleado, andaba caminando, era un errante, andaba de ciudad en ciudad, era una persona inestable.
Micaía era igual inestable, pues se juntaron los dos, hicieron un juego perfecto para la maldad, claro. Ellos pensaban que oraban bien, ellos pensaban que estaban actuando bien, pero no lo estaban haciendo bien, bíblicamente no lo estaban haciendo. Bueno, entonces, Micaías, ¿verdad? Dice en el versículo 10, le dijo: quédate en mi casa y serás en lugar de padre, un padre espiritual que dirigiera los servicios del establecimiento. Él había de recibir, además de su mantenimiento, un salario de 10 ciclos de plata, mucho dinero, y ya lo dijimos, ropa, etcétera, comida. Entonces, lo que hizo este hombre, en el versículo 12, fíjese usted, dice: y Micaías consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. ¿Quién fue más culpable? ¿Micaías, que se atribuyó el poder de poder consagrar a un hombre, o el levita, que permitió que este hombre hiciera esa consagración falsa? ¿Quién tuvo más culpa? El levita, claro que sí. Los dos sí, pero más el levita, porque él sabía, este hombre había estudiado. Vamos a traspolarlo para nuestra actualidad. Usted sabe, usted fue al seminario, usted estudió 4 años del seminario, usted estudió lo que los hermanos de la iglesia no estudian. Sí, porque yo también estuve en un seminario, y en clases fuertes, y con teólogos, con maestros buenísimos, y entonces los maestros ponen ágiles a los alumnos, a los seminaristas. Así que usted sabe exactamente cuál es el llamado que debe tener para el Señor, para el ministerio. Y si usted está aceptando que sus amigos o que sus parientes o familiares le echen la mano para ser pastor, está mal, está equivocado, no es el modelo bíblico. Revise su llamado, revise su llamamiento, si lo tiene, si es cierto o no es cierto ese llamado. Entonces, este acto de consagración, ¿verdad?, fue menos ilegal para Micaías, que lo hizo, que para un levita que lo recibió. Capítulo 18, versículo 30, dice la palabra: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, de quien estamos hablando, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Hermanos, entonces estamos ante una historia, ¿verdad?, que nos deja a nosotros mucho que pensar. Hay iglesias que tienen mucho tiempo sin pastores, y a veces en la desesperación pues llaman al que sea. Así no es así, hermanos. Así no es, que no debe ser así. Ese no es el modelo bíblico. Y finalmente, ¿verdad?, veamos hasta dónde llega la ilusión y la ignorancia de las personas, en este caso de Micaías. Versículo 13: y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Qué romántico, ¿verdad? Yo creo que Lope de Vega le queda chiquito a este hombre en lo romántico que es. O sea, él siente que porque hizo algo indebido, que para él no es indebido, piensa que porque tiene ya su pastor en su casa, tiene su templo en su casa, Dios lo va a prosperar. Qué falacia, qué mentira, hermano. Qué triste es que podamos estar así en una ignorancia total, en una oscuridad, por la falta de conocimiento bíblico, por no leer la Escritura. Entonces, hermanos, cuando él consagra a levita, tuvo que quitar a su hijo, ¿verdad? Su hijo fue el primer sacerdote de su templo. Entonces, la deposición de su hijo, seguida por la instalación de este levita en su puesto sacerdotal, parece haber satisfecho su conciencia de Micaías. Y él consideraba que por las administraciones regulares de la religión, él iba a prosperar. Esta expresión de su esperanza demuestra la influencia combinada de la ignorancia y de la superstición. Hermanos, tenemos la Biblia para no caer en ignorancia, ni en supersticiones, ni en ilusiones.
Vayamos a la Escritura, veamos los requisitos que tiene el Señor para que el pastor sea un hombre ordenado por el presbiterio y pueda ministrar dentro de una iglesia. Veamos estos requisitos, hermanos, y si alguien está en una condición que quiere forzosamente estar en una iglesia porque quiere estar, y si no es su llamado, tenga cuidado, hermano, ore al Señor y arrepiéntase de eso y siéntese mejor en las sillas a escuchar. Eso es lo que necesita. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque tú permites que recordemos, Señor, cuáles son las reglas que tú tienes para tus hijos. Señor, no es un juego tu iglesia, Señor. Tú mandaste a Jesucristo, a tu único Hijo, a morir por tu iglesia. Y tú necesitas, Señor, hombres, mujeres, que estemos consagrados para el ministerio, Señor. Señor, no todos somos pastores. Y tú no quieres que todos seamos pastores. Tú deseas que haya otros ministerios en tu casa, Señor, y que sean atendidos todos. Ayúdanos, Padre, a que entendamos que en tu iglesia hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de dones, de talentos, hay diversidad de llamamientos, Señor, pero siempre la unidad también prevalece o debe prevalecer en tu iglesia. Ayúdanos, pues, Señor, a que entendamos estas verdades que nos dejas en la Escritura, que no sintamos, Señor, que estamos por encima absolutamente de nadie, sino que somos iguales, pues somos tus hijos. Tú has permitido que algunos tengamos el cargo del pastorado, Señor, te agradecemos por ello, pero también te agradecemos por todos aquellos hermanos que no se notan, Señor, que no se hacen notar en el trabajo, en el servicio, y que sirven muy bien, Señor, de diferentes áreas. Te pedimos por tu iglesia, Señor, para que tú permitas que nosotros siempre exista este modelo bíblico de que tú seas adorado en el templo únicamente. Que no nos imaginemos, Señor, que en nuestra casa podamos hacer nuestra iglesia personal. Perdónanos, Señor, si hemos caído en esas tendencias o en esos engaños, Padre, de querer tener un pastor personal. El pastor es para tu iglesia, para el pueblo, no para alguien personal, Señor. Te damos gracias porque nos permites ver la Biblia. No hemos leído ningún artículo teológico, ningún libro extraño a la Biblia, solamente tu Biblia, tu palabra, Señor. Ayúdanos entonces a poder meditar en ella y a reconciliarnos contigo, si es el caso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con tu Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.